El jueves fue la última sesión de la Comisión de Seguridad convocada por el presidente Sebastián Piñera y ya se han dado a conocer algunas de estas propuestas. Además, el martes el mandatario anunció la creación de una nueva ley que se va a sumar a la de antiportonazos y a la nueva ley penal juvenil y que castiga las conductas antisociales y las sensibilidades y a los estudiantes que causan destrozos en los colegios. Para conversar sobre todo esto nos encontramos en el Líbero con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Muchas gracias, Daniel, por estar acá y conversar con nosotros. Feliz, gracias por invitarme. Bueno, para partir conversando, se dieron a conocer algunas de las propuestas de la Comisión de Seguridad que convocó el presidente Piñera. ¿Cuáles a su juicio son las más urgentes y las más prioritarias? A ver, es difícil definir como una categorización de cuáles son más urgentes y más prioritarias. A ver, primero yo creo que hay que entender que la mesa tenía un objetivo que era bastante acotado. Era, el desafío es enorme, evidentemente, ver cómo mejoramos la seguridad en Chile, pero en unos ámbitos que estaban previamente definidos. Entonces, el primer capítulo era la modernización de las policías. El segundo era el Sistema Nacional de Inteligencia. Después se habló del control de armas en Chile y por último de las municipalidades y cómo las municipalidades pueden apoyar también en materias de seguridad. De todas estas líneas, la que nos tomó más tiempo y donde dedicamos más esfuerzo fue claramente las medidas para hacer una modernización de las policías. Y ahí eso se abrió también en varios campos distintos, desde la estructura organizacional, la carrera funcionaria, los ingresos a carabineros, las funciones entre las dos policías también. Y eso, de ahí salen una cantidad importante de propuestas. Y yo diría que son especialmente interesantes las que hacen participar a la ciudadanía. Carabineros, y ellos lo han planteado también, entonces esto está muy alineado con el interés de Carabineros también, se siente que una mejora en la función policial pasa por escuchar de una mejor manera cuáles son las necesidades que la ciudadanía está teniendo y también por lograr una mejor coordinación con el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior, que es desde donde dependen las policías. Entonces hay un set de medidas que se hacen cargo de esto, haciendo participar a la sociedad civil, y haciendo que las policías también reconozcan a través de algunos instrumentos cuáles son las necesidades de la ciudadanía y también le rindan cuentas después de cómo está haciendo su desempeño en función de esas líneas de acción que la ciudadanía quiere. También una de las propuestas que se dio a conocer de esta comisión fue el separar las labores de Carabineros y de la PDI, o sea que Carabineros solo se enfoque la PDI en la labor investigativa y Carabinero en lo preventivo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Efectivamente es un tema tratado en la mesa. Yo creo que hay que diagnosticar muy bien el problema. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hoy día tengamos a las dos policías haciendo labores iguales, o sea, que tengamos un traslape de funciones entre la Policía de Investigación y Carabineros de Chile, hace que se generen problemas. Muchas veces, y esto lo reconocen ellos mismos, los mismos cuerpos policiales, muchas veces en vez de colaborar en resolver casos, compiten por resolverlos. Y esa competencia hace que no colaboren, por lo tanto no entregan información, no comparten información, y hay incluso casos bien dramáticos en que por no compartir información han quedado personas libres o no han logrado consolidar un caso para poder hacer las persecuciones como debería hacerse. Entonces, un ejercicio es separar funciones, pero en el sentido que no se traslapen. A veces se confunde y se piensa que hay que dejar a la Policía de Investigaciones porque su nombre lo dice así, exclusivamente en investigación, y Carabineros exclusivamente en prevención. Pero no es necesariamente esa la mejor opción. Primero, Carabineros tiene presencia a nivel nacional, que la Policía de Investigaciones no tiene. Entonces, hay zonas de Chile donde la investigación no puede hacerse cargo de la PDI, si no tendríamos que reforzarla y probablemente serían esfuerzos que serían súper ineficientes, dado que Carabineros ya está ahí y ellos pueden investigar. Hay otras unidades de Carabineros que son investigativas hoy día que tienen un desarrollo histórico en que logran buenos resultados también. Por ejemplo, el SIAT, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, que al parecer en un primer análisis no tendría tanto sentido quitárselo a Carabineros, sino que eso es una función que podría estar en Carabineros. Entonces, esto de separar funciones, se trata de eso, de evitar traslapes de funciones, pero no necesariamente dejar solo investigación a Policía de Investigaciones y solo prevención a Carabineros. Y otro punto que se trató en la mesa, que es muy importante en esta línea, es que la prevención hay que entenderla también de una manera un poco distinta a cómo se ha entendido históricamente. Prevención no es disuasión, son cosas distintas. La disuasión es una forma
un poco arcaica ya de prevenir el delito, en que se pensaba que la sola presencia aleatoria en el territorio de personal policial inhibe de cometer delitos. Si bien eso, sí, hay algunos estudios que muestran que algún efecto tiene, la prevención va mucho más allá de eso. La prevención se trata de identificar factores de riesgo hoy día. Y es lo que estamos hablando esta semana, ha sido como la semana de la prevención, y hablamos de prevención temprana del delito. Hablamos de qué está pasando con las situaciones familiares, con jóvenes, que por qué un joven inicia una carrera delictual, qué pasa con el consumo problemático de alcohol y drogas, qué pasa con los hijos de personas que han estado privadas de libertad, por ejemplo, cómo nos vamos haciendo cargo de factores psicosociales que hacen que personas inicien carreras delictivas. Y esa es la prevención que tenemos que empezar a desarrollar en Chile, que la verdad estamos bien atrás en eso. Y no necesariamente una prevención disuasiva solamente, que es como se ha entendido erróneamente. Bueno, y además se habló de otorgarle mayor responsabilidad a los municipios en materia de delito. ¿Qué pueden hacer los municipios en esta materia? Eso calza muy bien con lo último que yo te explicaba, en prevención. Los municipios, por supuesto, no pueden perseguir el delito, pero sí pueden participar en ya están participando hoy día en los consejos comunales de seguridad pública y en las reuniones del programa STOP también, que ahora se ha fomentado. Y esas son instancias muy buenas en que se ponen de acuerdo los distintos actores que tienen responsabilidad en materia de seguridad para iniciar medidas y poder hacer un control de que esas medidas se vayan realmente llevando a cabo, las que se acuerden en esa mesa. Entonces se hace un levantamiento y ven cuáles son las problemáticas que están afectando principalmente al territorio y cada una de las instituciones se compromete con acciones concretas para tratar de evitarlo. Y en eso tienen un rol, pero principalmente en la prevención. Y en la prevención, como decíamos antes, no disuasiva, sino en la prevención psicosocial de las personas y en la prevención situacional también. ¿Qué pasa con las plazas, si están suficientemente iluminadas? La conectividad de la ciudad, los planes reguladores comunales, cómo se hacen cargo de la seguridad también y no solamente de la conectividad que pareciera ser lo que tratan de resolver normalmente. Bueno, y también se habló de ciertas diferencias dentro de la comisión, dentro de los integrantes de la comisión, entre políticos y académicos. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué se dan estas diferencias? En torno a temas como asignación de recursos a municipios, por ejemplo. Yo me atrevería a decir que eso más bien fue un ejercicio para fomentar las ventas de un periódico en particular que una realidad. Si uno lee la nota, incluso el titular no calza directamente con lo que dice la nota adentro. No hay grandes diferencias. Por supuesto que hubo puntos de vista. En la mesa hubo puntos de vista en que habían acentos diferentes. Pero yo diría que el resultado son medidas de alto consenso. O sea, no hubo en la mesa diferencias de opinión profundas entre alcaldes y políticos y los académicos y los políticos. Eso no fue el tono de la mesa, sino que en realidad las propuestas que se hicieron fueron bastante bien recogidas por todos. Lo que sí hubo roles, por ejemplo, en la parte de movilización policial, hubo propuestas que fueron elaboradas por un subcomité técnico que llamamos, en que estábamos nosotros con Fundación Paz Ciudadana, estaba Mauricio Duche de la Universidad de la Diego Portales, estaba Franz van der Schweren de la Universidad Alberto Hurtado, y efectivamente se hacían propuestas, elaboramos un set de propuestas y esas propuestas fueron discutidas después en la mesa y fueron muy bien recogidas, así que no sentimos que la verdad ya había una gran diferencia de opinión en eso. ¿Y pero algunos integrantes no tomaron banderas más políticas, por ejemplo? Yo diría que la última reunión en el tema de más bien municipales, siempre el tema municipal es la carencia de recursos para poder ejecutar todas las funciones que ellos tienen encomendadas. Entonces, evidentemente, el asignarle más claramente la responsabilidad municipal, o sea, la responsabilidad de la seguridad a los municipios, aunque sea preventiva, genera la natural conversación de cómo vamos a financiar ese aumento de responsabilidades o esa necesidad de hacerse cargo de una temática adicional. Y eso causó algún nivel de inquietud por tratar de ver cómo en conjunto tratábamos de resolver el tema de asignar recursos en particular para que los municipios puedan hacerse cargo de la prevención del delito. Bueno, y cambiando de tema, usted manifestó que estaba en desacuerdo con aumentar las penas a los estudiantes que causen destrozos en los colegios, en los liceos. Entonces, yo le pregunto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces para evitar casos y hechos como lo que hemos visto, por ejemplo, en el liceo de aplicación? A ver, yo creo que son dos cosas distintas que hay que distinguir. Uno es el aumento de penas
Cuando uno tiene un delito, evidentemente, y lo clasifica como delito, es porque quiere que ese delito, a ver, automáticamente, evidentemente, todos reconocemos que es una situación que no queremos que ocurra en el país y por algo lo clasificamos como delito. Adicionalmente, establecemos una pena a ese delito. Y ese es el acuerdo que hacemos todos como sociedad para evitar que eso hecho ocurra. Entonces, la pena tiene distintas misiones. Una, dejar claramente establecido que eso es un delito para evitar que ocurra. Y segundo, hacer una cierta castigo, una compensación para la persona que lo comete. Está demostrado en estudios internacionales, y esto hay ejemplos, hay un caso en Escocia muy conocido, de aumentos de penas que no son efectivos. O sea, un joven que comete un delito no lo deja de cometer porque aumentan las penas en ese delito. Y eso podría ser, no, complica, porque al final podría ser una súper buena medida pensar automáticamente aumentemos pena y con eso evitar delitos, pero en la práctica eso está demostrado que no es un camino que logre efectividad. Es distinto si lo que se está proponiendo, entiendo, todavía no está liberado el texto de la normativa, entonces no lo hemos podido analizar, pero entendemos que va por imponer penas a cosas que antes no tenían sanción. Y eso puede tener algún efecto, pero siempre los efectos de estas medidas persecutorias son menos efectivos que los efectos que tienen las medidas preventivas. Entonces nosotros siempre vamos a estar más por incentivar otro tipo de medidas que sean más bien preventivas que aumento de penas o imponer penas para este tipo de delitos. ¿Y cuál es tu opinión al respecto de lo que propuso algunos parlamentarios de la UDI, que decían que los estudiantes que cometan destrozo deberían ser excluidos de la gratuidad? Súper complejo. A ver, yo creo que no son que los castigos a personas que cometen alguna infracción tienen que buscar que esa persona se reinserte en la sociedad. Ese es el fin. Nosotros tenemos que parar de pensar que la manera de que solamente aumentando los costos para la persona que comete el delito, con eso vamos a solucionar el problema, porque como conversábamos antes, muchas veces no inhibe. O sea, el tener sanciones más grandes no necesariamente inhibe, y en general los estudios demuestran que eso no funciona así. Dado que no funciona así, la acción se va a ocurrir igual. Entonces, ¿qué pasaría con un joven que comete una infracción de ese tipo y nosotros le coartamos la posibilidad de estudiar? Entonces vamos a encontrarnos después con un joven que va a estar, en vez de tratar de reincorporarlo a la sociedad, con medidas de ese tipo lo que estamos haciendo es alejarlo, más bien dejarlo más excluido de la sociedad. Y por lo tanto no compartiríamos una medida de ese tipo. O sea, lo que tenemos que buscar es cómo reinsertamos, cómo primero prevenimos para que ese joven no cometa nunca esos delitos, pero con prevención, como hablábamos al principio, psicosociales, de otro tipo, de entorno familiar. Son medidas que hay programas internacionales que han demostrado ser exitosos en esto, y cómo incorporamos esos programas a Chile, cómo nos hacemos cargo del problema. Y después, una vez que se cometió el delito, cómo buscamos que en esa persona, que ya la conocemos, que sabemos que infringió las normas, cómo hacemos para que se reintegre y no seguirla excluyendo. Es lo mismo que pasa con los antecedentes manchados. Nosotros, cuando una persona cumple condena, nosotros lo que hacemos es, en vez de reinsertarla en la sociedad, no tenemos prácticamente ningún programa otorgado por el gobierno para reinsertar a la gente. O sea, al final terminan el último día de prisión y salen automáticamente a esa calle, desconectados de su familia, sin ninguna posibilidad de trabajar, porque para poder borrar sus antecedentes delictuales tienen que firmar por 2 años. Entonces esa persona está imposibilitada de trabajar por 2 años, porque nadie contrata personas que tengan antecedentes delictuales. Y le exigimos entonces tratar de que inicien un trabajo por cuenta propia, con lo que sabemos que la dificultad que tenemos para poder emprender nuevos negocios. Una persona que viene saliendo de la prisión, le exigimos que la única forma de trabajar sea tratando de hacerlo por cuenta propia. Es prácticamente lo mismo. O sea, tenemos que ver cómo generamos mecanismos que reinserten efectivamente. Bueno, ya por último, para ir finalizando y también haciendo un cambio de tema, tras el asesinato del cabo de Carabineros Óscar Galindo, el presidente Sebastián Piñera anunció que va a cambiar y reformular la ley penal juvenil para fijar penas más severas a los adolescentes que cometan delito. ¿Cuál es su opinión con respecto a esa medida? Que es exactamente la misma línea que hemos conversado. Lamentablemente, medidas de ese tipo está demostrado que no tienen efectos concretos. El aumento, un joven, sobre todo en la edad juvenil, los jóvenes son, por característica,
naturales de la adolescencia son mucho menos, se afectan menos por el riesgo, son mucho más proclives a asumir riesgos importantes. Y por lo tanto el aumento de penas no tiene efecto en evitar que cometan ese tipo de delitos. Yo creo que hay que mirar bien de fondo lo que está pasando y por qué ocurren casos como el disparo que le quitó la vida al carabinero. Y ahí tenemos, y esto es algo que algo ha salido en la prensa también, tenemos condiciones de narcotráfico importantes, tenemos redes delictuales. Estas personas son el último eslabón de una cadena que está mucho más profundamente arraigada en Chile. Y que tenemos que generar los mecanismos para que nos podamos hacer cargo de ese tipo de delitos que son complejos. Y no solamente pensar que aumentar las penas al último eslabón de los jóvenes que están delinquiendo, que normalmente son los soldados que están parados en la esquina, vamos a solucionar el problema de fondo. Entonces aquí inteligencia policial, inteligencia de análisis criminal, hay algunos esfuerzos que ya se han hecho y que tenemos que esperar que empiecen a rendir frutos. Por ejemplo, se instalaron en las fiscalías las unidades de foco. Tiene un nombre más completo, se llaman SACFI, son Sistema de Análisis Criminal e Identificación de Focos Delictivos o algo así. Son unas unidades que se dedican por primera vez a agrupar causas. En Chile uno piensa que ve esta serie CSI y todo, y uno cree que en Chile tenemos unos grandes laboratorios y la gente que agrupa causas delictuales. La verdad, en la práctica eso funciona muy poco. Los fiscales tienen alrededor de 200 causas cada uno que tienen que estar revisando. Las revisan individualmente, la posibilidad de encontrar patrones comunes y resolver casos complejos. Mira, se ocurren en comunas distintas, por ejemplo, muchas veces los toman fiscalías distintas. Entonces tampoco tienen ni siquiera cómo juntar las carpetas para poder analizarla en conjunto. Entonces van viendo caso a caso, más del 80% de los casos de robo terminan archivados por estadísticas de la misma, que muestra la misma fiscalía. Si no hay un imputado conocido, o sea, si no sabemos quién cometió el delito, no tenemos sospecha, la probabilidad de que eso termine archivado son altísimas. Pero seguimos muy mal. Entonces, por primera vez tenemos estas unidades de foco que su labor es encontrar patrones, el estar analizando las causas completas y empezar a encontrar patrones delictivos comunes para poder agruparlas y analizarlas en conjunto. Esto es un primer paso, pero tenemos que profundizar esa capacidad para que podamos desarticular bandas delictuales como las que están detrás del narcotráfico, de los robos masivos, por ejemplo, a camiones transportistas, etc. Hay muchos casos. Bueno, muchas gracias, Daniel, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias por invitarme, cuando quieras. Bueno, estábamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, sobre la comisión de seguridad convocada por el presidente y otras medidas con respecto a seguridad. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y comentar esta entrevista. Muchas gracias.